Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sandy Cisneros y este es el segundo módulo del proyecto Ser para Merecer. Este programa, como les he comentado, va a tener 7 sesiones. Esta es la segunda. Hoy vamos a hablar acerca de lo que son las emociones, los sentimientos, la diferencia entre estos dos y vamos también a manejar lo que son las etiquetas, aprender acerca de lo que es la luz y la sombra y mejor aún cómo utilizarlas a favor nuestro. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la vez pasada. En el material pasado y en el módulo pasado que pueden revisar aquí en el YouTube, pueden checar que se habló acerca de lo que es la historia clínica y cómo fuimos encuadrando cada cosa. ¿Por qué es importante eso? Al momento en que les pedí una tarea de que tenían ustedes que hacer toda su historia clínica, a escribirse, entrevistarse, es probable que hayas experimentado diferentes sensaciones corporales, emocionales, y que tal vez no sabes de qué tipo son. Si son enojo, tristeza, alegría, no lo sabemos porque a veces nadie nos enseña cuáles son las emociones y cómo sentimos las emociones. Por lo cual, esto es súper importante porque cuando tú lo identificas, vas a darte cuenta que es mucho más fácil manejarlas, mucho más fácil gestionarlas y esto te va a hacer más inteligente emocionalmente. Y no importa lo que hayas pasado, lo importante es que lo que venga lo sepas manejar. Entonces, vamos a dar comienzo. Les recuerdo que todo el material está en el WhatsApp, en el grupo de Mentes de Éxito. Si tú todavía no estás en el grupo, métete, sigue en mis redes lo que es en el Facebook que está aquí. Podemos ir al link que está para el grupo directo. O también en el Instagram también hay un link que te va a llevar al grupo de Mentes de Éxito. ¿Por qué es importante que te metas ahí? Porque ahí podemos compartir el material. En dado caso que no lo tengas eso, en mis redes sociales escríbeme y te lo haré llegar. Porque este material te va a servir para que vayas siguiendo cada módulo que se va a estar dando y tengas una noción o lo puedas estudiar más adelante. Así que vamos a comenzar. Les comentaba, en el repaso se supone que ya hiciste tu tarea. Y me encanta, se supone, porque lo importante es que tú lo lleves a tu ritmo y que lo hagas para ti. Así que yo daré por hecho que te estás tomando en serio y que ya lo hiciste. Una vez que ya hiciste tu historia clínica, que ya contestaste lo que es la última hoja donde viene el círculo rojo, en el que dices quién creo que soy, qué de lo que creo de mí me impide ser mejor de lo que soy, quién me gustaría ser y para qué, qué o quién ha hecho que crea esto, todo eso te va a ayudar a que tú mismo empieces a tener otra perspectiva. En esta perspectiva o en estos recuerdos que hiciste cuando anotaste tu historia clínica, cuando hiciste tu familiograma, es probable que hayas experimentado emociones diferentes. Y estas emociones diferentes son muy difíciles a veces de interpretar porque la gran mayoría llega a confundirse. Entonces, hay personas que me dicen, Santi, estoy muy enojado y hacemos el análisis y resulta que no estaba enojado, sino estaba triste. Entonces, vamos a ir siguiendo este material que les mandé, en el cual vamos a hablar de las 6 emociones básicas. Muchos dicen 6, no son 5. Fíjense que eso es algo interesante porque en el modelo de Ekman nos habla de 6 emociones súper básicas. La primera que tenemos es la alegría, que mucha gente ama esa emoción. Después tenemos lo que es el enojo, la tristeza, el asco, el miedo, digamos que también, ¿qué creen? Sí, el asco es una emoción. Mucha gente dice, no, ¿cómo es? Sí, así es. Y esto es importante que observemos estas 6 emociones. Entonces, vamos a irlas diciendo. Tenemos el asco, la sorpresa, el miedo, el enojo, la alegría y la tristeza. 6 emociones que nos van a servir para diferentes cosas. En las diapositivas que yo les mando hay un ejercicio que me encantaría que ustedes lo vayan practicando. Están en desorden el para qué sirve cada uno y ustedes tienen que asociarlo a la emoción. Te voy a dar las respuestas acá, porque lo importante es que lo tengas y lo vayas practicando. Pero si tú decidieses hacerlo por ti mismo, ahí trata de ir practicando para qué sirve cada uno. Por ejemplo, les pongo, nos impulsa a la acción. Mucha gente no sabe que esta emoción nos impulsa a la acción. Y esa es, ¿cuál creen? La alegría. Así es. Después tenemos lo que es, nos instiga la búsqueda de apoyo social y también que nos facilita la huida de situaciones depresoras. Exacto, la tristeza.
Después tenemos la que nos ayuda a la supervivencia y facilita el aprendizaje de nuevas respuestas que apartan a la persona del peligro. Exacto, miedo. Eso es. Después tenemos lo que es, nos dota de los recursos necesarios para hacer frente a una situación frustrante. Enojo. Entonces, todas las emociones van a ser súper importantes y totalmente buenas. No las pongas así como que, ay, esto es malo, esto es buena. Todas sirven y vas a ver para qué. Otra también que nos dicen, nos hace alejarnos para evitar la intoxicación. Así es, el asco. Y por último, tenemos, nos ayuda a comprender algo nuevo porque nos hace buscar respuestas ante lo desconocido y vaciar la memoria de trabajo. La sorpresa. Esto es súper básico porque cuando tú ya las identificas vas a darte cuenta que cada emoción tiene su para qué y cada emoción la experimentamos a veces en microsegundos y necesitamos identificar cómo las podemos ir manifestando en nuestro cuerpo y cómo las vamos sintiendo. Entonces, esto es súper bueno porque así nos ayuda a que tengamos un manejo más, ¿qué será? Mm, proactivo, mucho más asertivo de qué es lo que estamos experimentando día con día con las circunstancias que ocurren. En estas mismas diapositivas les hablo acerca de cada emoción, de qué químico, ahora sí que desencadena nuestro cerebro. Cuando tú entiendes esto, que esto es lo que más me encantaría que tú lo pudieras tener presente y que entiendas por qué pasa todo lo que puede pasar y nuestra cabeza entra como en un colapso nervioso, es el hecho de que nuestro cuerpo es química, todo nuestro cuerpo es química. Y cuando empezamos a entender qué químicos salen después de qué cosa, te vas a dar cuenta que esto es maravilloso y que si nosotros logramos entenderlo, nosotros podemos regular muchas cosas, así como quitar enfermedades, que podemos también nosotros prevenir, poner nuestra piel mucho más joven. O sea, por eso el cuerpo es tan maravilloso, porque imagínense, cuando nosotros tenemos emociones y segregamos estos químicos, están los que son los neurotransmisores y las hormonas. En todo en este conjunto van a ser una mezcla interesantísima. Por eso es que cuando nosotros como psicólogos hacemos la historia clínica, también tenemos que preguntar lo de los medicamentos, como les dije, porque queremos ver si tu química cerebral está alterada por alguna cuestión o sustancia externa o tus químicos internos no están generando un buen trabajo. Entonces, cuando nosotros hacemos diferentes preguntas, es porque nosotros estamos observando si tú en algún punto estas emociones, uno, las estás identificando, dos, las estás manifestando de una manera en la que tú mismo te saboteas y no generas otros químicos que tendrías que generar. Eso es importantísimo. Así que vamos a poner atención. Por ejemplo, nada más para que observen. A lo mejor van a decir que esos nombres que no se preocupen ni tengan miedo a los nombres que digan porque para muchos no son químicos conocidos. Para otros ya los van a conocer, pero se van a dar cuenta de esta maravilla. Por ejemplo, el miedo. El miedo, cuando nosotros tenemos una respuesta de miedo, lo que vamos a segregar en nuestro cerebro va a ser dopamina, serotonina y norepinefrina. Si se dan cuenta, esto es muy parecido también a lo que cuando se manifiesta el enojo. ¿Por qué? Porque en el enojo que liberamos cortisol, adrenalina, dopamina, norepinefrina y endorfinas. Mucha gente, endorfinas con el enojo. Por eso es que algunos se enganchan tanto con el enojo. ¿Por qué? Porque también es como un químico que nos hace sentir como emocionados. Y por eso es que la gente a veces se vuelve adicta al enojo y que su primera respuesta va a ser enojo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo siente y dice, esto se siente súper bien. Y entonces, por eso es que empiezan también a tener conductas adictivas a ciertas emociones. Y en este caso, en el miedo y el enojo, pueden tener y compartir ciertos químicos. La cuestión acá es que cuando el miedo le faltan otros químicos, lo que vamos a tener es una angustia y una ansiedad. Entonces, ahí es donde nosotros podemos observar cuando el paciente dice, es que yo tengo mucha ansiedad. Vamos a ver, entonces las preguntas van hacia el miedo. Cuando nosotros tenemos ansiedad, ahí las primeras preguntas que tú tienes que hacerte es, ¿a qué le tengo miedo? Cuando tenemos, es que siempre he dicho, ¿no? Que la ansiedad es exceso de futuro. Entonces observa tus pensamientos y di, ¿a qué le tengo miedo?
Y esto te va a dar como esta clave de estoy sintiendo miedo, ¿es por qué? Porque me estoy sintiendo ansioso, porque me estoy sintiendo así con una angustia. Entonces, cuando empiezas a ser más consciente de tu cuerpo, de tus pensamientos, de qué es lo que lo está provocando, te vas a poder volver un máster en manejo de tus emociones. No digo que no te ocurran, porque esto es natural. Las emociones no es que dejen de aparecer. Es más, es natural y lo ideal es que aparezcan. Todas las emociones tendrían que aparecer. Si no aparecieran, estamos hablando de ya de algo malo, porque estamos hablando de que ya tu cerebro tiene algo que no está funcionando bien. Así que no le tengas miedo a las emociones, no bloquees ninguna, más bien experimentalas, vívelas, entiéndelas y sobre todo aprende a identificarlas para que tú las puedas manejar a tu antojo o las niveles y tengas mejores respuestas. Por ejemplo, la tristeza. Cuando nosotros experimentamos tristeza, vamos a tener el químico que se llama noradrenalina o norepinefrina. Tenemos también lo que es una disminución de serotonina, de oxitocina y dopamina. Por eso es que cuando la gente está triste y se enamora, droga total, porque vean que es la alegría, que es serotonina, oxitocina, dopamina y endorfinas. Y cuando estamos enamorados es muy parecido a la alegría, que es una dosis alta de oxitocina, que este es el químico que se segrega cuando nuestra mamá nos da a luz, que eso es como lo que se genera en el apego. Entonces, toda esta química es fabulosa. El material que les mandé viene súper explicado para que no nos detengamos tanto en este punto. Porque el punto de decirles esto es que vean cómo todo se conecta. Por eso es que es importante nuestra alimentación, por eso también se ha descubierto que nuestro segundo cerebro está en los intestinos, porque todo lo que se absorbe es lo que va a hacer que también nosotros sentamos y pensemos y nuestras emociones se manifiesten. Hay gente que por llevar una dieta muy mala puede tener ansiedad, puede tener depresión, puede tener muchas cosas y que creen también el sistema inmunológico se ve afectado por las emociones. Entonces, cuando uno se enferma constantemente, es porque el sistema inmunológico está bajo. Y si un sistema inmunológico está bajo, estamos hablando de que algo está generando un estrés, algo está generando un desequilibrio en su química que está produciendo químicos que lo lastimen para que no lo protejan. Entonces, por eso les recuerdo, en la historia clínica les pregunto enfermedades y les pregunté, bueno, ustedes tienen que identificar sus enfermedades, las enfermedades que surgieron, en qué momento surgieron, porque es probable que en ese lapso ocurriera algo que los desequilibró, ocurrió algo que hizo que sus emociones oscilaran en una variación que no fuera positiva para ustedes. En el siguiente slide lo que les muestro es básicamente qué provoca cada hormona o cada neurotransmisor. Por ejemplo, les pongo qué hace la norepinefrina o la noradrenalina, como ayuda a hacer frente a situaciones de estrés, la presión arterial, pues así que ayuda a la presión arterial, el aumento del ritmo cardíaco, manda sangre a los músculos. O sea, todo esto es lo que hace que por eso entendamos y sintamos nuestro cuerpo. Porque imagínense, cuando una persona está enojado, ahí vamos a irnos hasta la slide donde ponemos la parte del cuerpo. Yo les puse un dibujito en el cual ustedes van a identificar qué emoción se siente en qué parte del cuerpo. Cuando estamos nosotros en un proceso terapéutico, yo les pregunto, cuando no me saben decir qué siente, le digo, ¿cómo te sientes? O qué emoción estás como percibiendo. Generalmente hay pacientes que se quedan como no saben identificar y dices que no sé, solo sé que me siento mal. Vale, no pasa nada, porque como les dije, nadie nos enseña a sentir las emociones o a ver cómo, por qué experimentamos esas emociones. Entonces les digo, ¿en dónde estás sintiendo más calor? ¿En dónde estás sintiendo como que un dolor o una reacción? La mayoría de veces cuando me dicen es que estoy como que tenso y hacen esto, empuñan manos, regularmente hablamos de enojo. ¿Por qué? Porque el enojo o la ira, podría decirse, es la mitad superior, es decir, de la cintura para arriba,
Vamos a sentir mucho calor, vamos a sentir una energía muy fuerte y también lo que son en los pies, como porque esto hace que los químicos se preparen para atacar, ¿saben? Entonces es cuando nosotros estamos sintiendo la energía del enojo y ahí es donde les digo, vale, ya identificaste enojo. Así que, por ejemplo, si una persona quiere trabajar en sus respuestas, en decir quiero controlar mi enojo, quiero ser menos agresivo, quiero, ¿vale? Entonces primero identifica tu cuerpo, en dónde lo sientes. Cuando una circunstancia te haga sentir esa reacción, sabes que te vas a enojar, sabes que tu cuerpo se está preparando para atacar. Entonces, ¡pum! Ya la detectaste, sientes que tu cuerpo se está enojando y es respirar. Porque ¿qué ocurre? Aquí también algo que hablamos mucho en lo que es la neuropsicología, en la neurociencia se ha estudiado mucho el cerebro y el cerebro está dividido en tres. Digamos que en esta parte Paul MacLean nos hizo ver que teníamos como tres divisiones. La primera que es el reptiliano, que es la parte instintiva, que eso ya lo traemos porque parte que compartimos con los reptiles, que es aparearse, que es la parte sexual, dormir, comer, las cosas básicas, eso que hacen los reptiles, esa es la parte reptiliana, el primer cerebro, digamos, como el que ya tenemos aquí como al fondo, que esa reacciona para sobrevivir. Digamos, todo lo que hagamos para sobrevivir está en la parte reptiliana. Lo que viene, digamos, esta parte mm, de atacar, de esto, eso, viene en la parte reptiliana. El límbico es el que compartimos con los animales mamíferos, es decir, ya vienen las emociones. De ahí que un perrito pueda ser empático contigo, que si te ve llorar se acerca porque sabe o siente que estás triste, que algo pasa. Y por eso es que nosotros con el cerebro límbico empezamos a experimentar las emociones. Y este cerebro es el que nos ayuda a que nuestras emociones se manifiesten. Las 6 básicas que les comenté, esas son las que se manifiestan, más aparte luego los sentimientos, pero ahorita les explico la diferencia entre sentimientos y emociones. Así que ustedes quédense que las emociones básicas son solo 6. Ya después hay una combinación, pero que también se clasifican como sentimientos. Después viene el neocórtex. El neocórtex es el cerebro que nos hace diferenciarnos entre los animales, que es el que deberíamos mejorar, y así como trabajar más, hacer que se desarrolle más, pero muchas veces nadie nos enseña cómo y pues poco a poco con la evolución y todo, ahí vamos, ¿no? Y esto también, por eso este programa es para ti, para que este tercer cerebro es el que vamos a reforzar. El cerebro neocórtex es el que nos da el proceso de razonamiento, el proceso de decir, esto lo coloco en la parte buena o la coloco en la parte mala. Es el proceso de racionalización, el que tú puedas resignificar, el que tú puedas cambiar de perspectiva, el que tú puedas entender entre por qué sí y por qué no. Eso, lo que te hace tener criterio, es la parte de neocórtex. Hay mucha gente que está acostumbrada solo a usar los dos primeros. ¿Por qué? Porque así les enseñaron. Y no es que sean malas personas, sino que al final el tercer, aunque lo tienen, no lo tienen entrenado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, como les digo, entre la persona que está súper trabajada, músculos súper fuertes, y la persona que está toda así? El trabajo, el esforzarse, pero que pueden tener el mismo músculo, sí. Así que nos podemos esforzar por tener un neocórtex súper bueno. ¿Y aquí cómo va a pasar? ¿Qué ocurre? Como les comentaba, vamos a diferenciar primero lo que son las emociones y lo que son los sentimientos. Las emociones son estados físicos, es decir, que surgen de la respuesta de nuestro cuerpo y que estos son como unos estímulos que van a reaccionar a estímulos externos. Entonces, cuando nosotros, haz de cuenta, no, las emociones no las enseñan a asociar nuestro círculo. Por ejemplo, y por eso es importante tu historia clínica, porque te vas a dar cuenta cómo o sea, te enseñaron, te entrenaron, mm, pues sí, hasta cierto punto te condicionaron a cómo manejar tus emociones. Por ejemplo, si en tu casa llegaba alguien y te decía algo, te daba un beso, entonces tú lo asociabas a alegría. Y ahí es donde, si ese estímulo nadie te lo frenaba, tú podías asociar la emoción de alegría porque tu cuerpo iba a reaccionar en el momento en que te dan un beso, en el momento en que sientes esas endorfinas, en el momento sonríes y está súper bien. Pero hay algunos hogares en que a veces asocian actos que podrían decirse felices a situaciones negativas. Por ejemplo, si tú llegas a abrazar a tu papá o a tu mamá y de pronto te dicen
espérate, no me quites el tiempo. Entonces puedes asociar un abrazo o el contacto físico a algo negativo. Entonces tu emoción puede ser a lo mejor de miedo, puede ser a lo mejor tu emoción de enojo, puede ser, lo asocias, esa emoción que, que sentiste en ese acto, la puedes asociar a algo que no sea tan bueno. Y por eso hay gente que cuando lo quieres abrazar es como, no, 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 no te acerques, estoy bien así, así, ya, ya. Por eso mismo es que es importante ver cómo nos fueron enseñando las emociones a través de qué actos y a qué asociamos nosotros cada emoción y a qué acto. Y lo podemos cambiar, claro, pero es un entrenamiento. Entonces, cuando hablamos ya de sentimiento, los sentimientos aparecen después en una forma de estados mentales. Es decir, un sentimiento podría ser el amor, podría ser, ¿qué será? El rencor, podría ser todas estas cosas que ya son más elaboradas, que están ya construidas con unas acciones más complejas, son los sentimientos. Sentimiento de culpa, el sentimiento a lo mejor de no sentirse preparado, el sentimiento de no ser suficiente, el sentimiento de sentirse atorado o de frustrado. Todo eso ya es como un mix de emociones relacionados a una situación. Entonces, lo primero que yo quiero que tú identifiques son primero tus emociones, en qué momento y cómo en tu cuerpo las vas experimentando, porque eso es básico. Si tú reconoces estas emociones en tu cuerpo, va a ser más sencillo a que tú observes qué cosas externas las provocan, porque es lo que les digo, el hacernos consciente es ser más pendiente de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos y nuestro entorno. Entonces, cuando estamos trabajando en una terapia, siempre les comento, mira, me dices que sueles enojarte mucho cuando hablas con tu mamá por esta situación. Vale, vamos a hacer esto, una tarea, un ejercicio, un experimento. Cuando estés con tu mamá, perfecto. Vamos a tomarlo como un laboratorio. Observa y escucha qué es lo que detona tu enojo, qué palabra, qué acción, qué cosa ella dice o hace que te enciendas. Entonces le digo, antes de que explotes y vuelvas a contestar con la misma, observa tu cuerpo, observa en qué momento estás y primero escúchate tú qué te estás diciendo, porque eso es lo que nosotros vamos a asociar a las emociones, lo que nosotros observamos, pensamos, creemos, y ahí es donde la emoción va a fluir, pero de una manera ya evolucionada a un sentimiento. Y por eso dicen, es que tengo ese sentimiento de que lo odio, ¿no? El odio es un sentimiento, no es una emoción. Entonces cuando me dicen, es que lo odio, vale, vamos a ver, asociaste estas emociones, pero realmente a qué ideas. Entonces es como ir desglosando, ¿saben? Es como ir desmenuzando la situación para que tú te observes y puedas entender por qué reaccionas como reaccionas. Entonces aquí ya que quede claro que los sentimientos y las emociones no es lo mismo y que cada vez que tú experimentas cada emoción vas a liberar químicos. Por eso les digo, mira, velo por algo bueno. Cuando tú aprendes a gestionar tus emociones, también aprendes a recibir los mejores químicos de tu propio cuerpo. Vas a dejar de consumir medicamentos, vas a dejar de consumir a lo mejor energetizantes, vas a dejar, porque tu mismo cerebro, tu mismo cuerpo lo va a ir procesando y lo va a ir generando. Entonces, esto es maravilloso. Entonces, vamos a ver. Después, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a asociar esto, cuando vamos creciendo, por eso les pedí que hicieran su tarea del mapa mental, que pusieran las cosas negativas y positivas de mamá y papá. Porque cuando empezamos a ver esta tareita, nos vamos a dar cuenta que cuando anotamos las cosas positivas y negativas de ellos, muchas de esas cosas las tenemos nosotros. De hecho, en la tarea que les comenté era que subrayaran las cositas negativas y positivas. Y si no se los dejé, háganlo. Subrayen lo que comparten con ellos. Si ven que papá le pusieron que algo negativo es que no abraza y ustedes se dan cuenta que tampoco abracen, subrayenlo o enciérrenlo, porque ahí es donde vamos a empezar a observar los aprendizajes, como les digo, lo implícito, es decir, lo que no nos dijeron, pero lo aprendimos por modelaje, es decir, que lo hacían así y no te preguntaste por qué lo hacían así y lo haces tú igual. Entonces solamente son como seguimientos inconscientes en la familia. Una vez que ya detectaste todas esas partes, vamos a empezar a ver qué tiene que ver esto con las emociones. La gran mayoría de personas, cuando llegan a un proceso terapéutico, lo que más pueden sufrir, lo que más les puede doler,
son algunas palabras o adjetivos calificativos durante su crecimiento que los hace tener una creencia acerca de ellos. A estas cosas me encanta llamarle etiquetas. Entonces, estas etiquetas siempre les comento a mis pacientes que son maravillosas porque estas etiquetas al cerebro nos sirve para poder poner como una clasificación. Si ustedes observan, el cerebro necesita entender las cosas. Es decir, si yo les muestro esto, cada uno puede decir el nombre de esto, pero la mayoría que hablamos español le va a llamar lapicero, bolígrafo, términos similares porque lo etiquetamos con ese número. A lo mejor en inglés me van a decir es un pen, a lo mejor en portugués me van a decir es una careta, dependiendo lo que hayas aprendido. Pero lo etiquetamos, le damos un nombre porque necesitamos entenderlo y necesitamos como estar de acuerdo en que esto se llama lapicero o bolígrafo, como le quieras poner, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces lo etiquetamos. Eso necesita el cerebro. No podemos dejar de etiquetar porque si no el cerebro entra en confusión. Cuando me dicen, no me etiquetes, vamos a hablar de las etiquetas. Es necesario etiquetar. Lo que no es que será bueno es que tú te creas esa etiqueta o le des poder a la etiqueta para que la etiqueta te define. A diferencia de los objetos no cambian y este objeto siempre va a seguir siendo un lapicero. Por mucho que se esfuerce no va a poder ser un lápiz, va a ser un lapicero. En cambio nosotros como seres humanos sí podemos estar cambiando constantemente. De hecho, es algo natural como ser humano. Por lo cual, entonces les digo, no te compres la etiqueta como algo que no va a cambiar. Pero lo que sí es importante es que cuando la gente pone una etiqueta, no te la está poniendo a ti, está poniéndola a la actitud, la está poniendo a la acción, lo está poniendo al hecho, no a ti. Y entonces ahí vamos a empezar a aprender que todo eso que notaste de mamá, que todo eso que notaste de papá, bueno o malo, son etiquetas. Y no es que los juzgues, sino es lo que tú observas. Y son etiquetas. Entonces, las etiquetas siempre les digo, tenemos de dos, ponerlas en la parte mala y en la parte buena. En la parte mala vamos a poner todo lo que nos han asociado a las emociones negativas. Que por ejemplo, tú ibas corriendo y de pronto te caíste y alguien dijo, ay, qué torpe. Entonces tú ya tienes la etiqueta aquí de torpe. Pero como tú te sentiste mal porque cometiste un error, te caíste, te lastimaste y esa persona te puso la etiqueta de torpe, esa etiqueta tú la asocias a la emoción negativa, por lo cual para ti una etiqueta de torpe es negativo. Entonces tú dices, uff, es que a todos los que le ponen esa etiqueta es algo negativo, entonces es algo negativo, entonces soy un torpe y sufres porque te compras esa etiqueta y dices, soy un torpe. Y no, aquí la cosa es, vale, esta es la etiqueta de torpe, venga, la pusimos en la negativa. Pero, ahí es donde les digo, las etiquetas también vamos a empezarlas a ver como herramientas. Entonces, cada herramienta va a tener una polaridad, que es lo que vamos a trabajar con la luz y la sombra, que eso es algo maravilloso. En el material que les voy dando, les voy poniendo diferentes ejercicios y justo para que entremos antes de las etiquetas, hay un cuadrito de colores que viene para que tú puedas hacer este análisis en casa y lo hagas tranquilamente. Y aquí hablamos un poquito de estas etiquetas, lo pongo como adjetivos calificativos. ¿Por qué? Porque estos adjetivos calificativos son las famosas etiquetas. Es como cuando dicen, ay, qué bonita, ay, qué inteligente. Son adjetivos calificativos. Entonces, todo adjetivo calificativo va a ser una etiqueta. Y acá te pongo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué adjetivo? Coloca mínimo, son mínimo, mínimo. Mínimo anota 10 adjetivos calificativos que yo conozco de mí, es decir, que yo sé que tengo. Por ejemplo, soy inteligente, soy bonita, soy entusiasta, atrevida, y soy llorona, soy a lo mejor enojona, soy los 10 adjetivos que pongas ahí, ¿no? Después pones los 10 adjetivos calificativos que los demás conocen de ti, lo que te han dicho. Cuando la gente te etiqueta, cuando la gente te pone, ay, es que eres muy platicona, y pones, a lo mejor eres muy fiestera, fiestera. Y entonces todo lo que te hayan dicho lo pones ahí. Después tiene la parte secreta, la parte que dices, uy, que nadie vea que soy hipócrita, que nadie vea que soy, ¿qué será? Que soy cachonda, que soy, que nadie vea que soy lo que te dé vergüenza que no quieres mostrar a los demás, lo pones ahí, ¿no? O a lo mejor que nadie vea que me da miedo esto, ¿no? Que soy miedosa.
No sé, tú sabrás. Y después la parte desconocida es cuando esa les dejo que la dejen en blanco y que la anoten conforme les van diciendo cosas que ustedes dicen, ¡ay! Nadie me había dicho eso, ¿no? A lo mejor nunca en tu vida te han dicho que eres brillante y a lo mejor alguien te dice, oye, eres brillante. Ah, entonces ese cuadrito lo dejas para las próximas etiquetas, porque es una parte desconocida que tú no sabías, pero que después vas descubriendo que la tienes. Entonces, eso es importante porque es hacer como tu análisis de etiquetas que tienes a favor tuyo y en contra, porque todavía no llegamos al manejo de la luz y la sombra. Entonces, ya que tienes esa parte, ese cuadrito lleno, que lo vas a ir haciendo poco a poco, vamos a ir observando lo que es el maravilloso trabajo de la luz y la sombra, porque ya vamos a ir terminando para cerrar el curso. Terminamos con esto. Todo esto, por favor, hazlo en casa, porque vamos a ir avanzando poco a poco y todo va a ir sumándote para que puedas ir mejorando. Siempre les comento y les pongo un ejemplo del yin y el yang. El yin y el yang, ese circulito blanco y negro y que tiene un puntito negro en la parte blanca y un puntito blanco en la parte negra, me encanta porque en la cultura oriental se dice que todos somos un todo y somos un equilibrio y que no hay nada totalmente negro ni totalmente blanco. Entonces, ya que aprendimos a que cada etiqueta la podemos asociar a una emoción, es por ello que nosotros las colocamos como algo malo o bueno. Pero esta totalidad al final es parte de nosotros. Y cuando nosotros observamos que cada etiqueta puede tener su luz y su sombra, vamos a sacarle más provecho y vamos a ser más asertivos en utilizar estas etiquetas. Por ejemplo, en este cuadrito que ya te diste la tarea de hacer y dices, vamos a hacer el ejercicio con dos adjetivos calificativos. Digamos que tú pusiste en tu luz, en la parte positiva, vas a poner, tú dijiste, bueno, una de mis cualidades o cosas positivas que yo veo en mí es ser alegre, ¿no? Alegre, y la pones. Y yo te preguntaría, ¿ser alegre es bueno o malo? ¿Lo colocarías desde la luz o desde la sombra? Entonces, la gran mayoría me dice, no, pues es algo bueno, es algo buenísimo. Ponlo en la luz, ¿vale? Lo ponemos en la luz. Y después les digo, a ver, dame una etiqueta que tú creas que sea la oscuridad. No, enojón. Vale, lo ponemos. Hasta ahorita nadie me ha puesto enojón en la parte de luz. Entonces siempre les decimos, bueno, ¿por qué? Porque todo mundo nos ha dicho que ser enojón es algo negativo y lo asociamos a algo negativo. Sin embargo, ahorita observen esto maravilloso. Cuando nosotros les digo, a ver, ¿tú cómo te das cuenta que es de noche? No, pues es que no hay luz. Exacto. Tú no podrías saber que es de noche si no conocieras la luz. Para que exista uno, tiene que existir la otra. Es por ello que a veces somos contradictorios, porque tú no te puedes definir como soy alegre, porque cuando seas triste, a ver, ¿no que eres muy alegre? A ver, no, a ver, demuéstrame que eres alegre. Y porque hay gente que se quiere demostrar que es alegre, reprime la tristeza. Y entonces genera un colapso. Y por eso cuando no aceptan su sombra, también su luz no la pueden detonar. Cuando les digo, cuando ves a una persona con mucha luz, es porque también hay una sombra intensa. Entonces, lo importante acá no es que sea bueno o sea malo, sino que la sepamos manejar. Es más, yo les digo, a ver, a aquellos como yo que son sensibles a la luz, cuando dormimos, amo la noche oscura, porque me hace dormir bien. Si hubiera una noche con luz como en Alaska, que, ay, no podría. Entonces digo, a ver, no es que sea bueno ni sea malo, depende en qué situación ocupemos esta etiqueta. Por ejemplo, ahorita elegimos alegría y enojo. La alegría muchas veces nos dicen es bueno porque a la gente le gusta, contagia, es una energía alta, etcétera. Le digo, pero ¿qué pasaría si tú vas a un funeral y comienzas a hacer chistes y te ríes y dices, bueno, qué bueno, güey, que ya falleció y tú estás alegre? A la gente que tal vez no entienda eso, le va a generar una incomodidad. Y esa parte de que tú eres alegre les va a molestar. Y que tú seas alegre no va a ser entendido por las personas. Entonces, esa etiqueta de ser alegre ahí no va, no corresponde. Si tú te manejas de una manera alegre porque eres alegre, entonces vas a generar un choque con el contexto, porque ese contexto no necesita una etiqueta alegre. Tal vez puede ser respetuosa, tranquila, tal vez no vas a llorar, pero no vas a estar alegre. Entonces, no porque en ese momento no utilices esa etiqueta, quiere decir que no lo seas en otro contexto. Y aquí, por ejemplo, el enojo. La gran mayoría dice, no, es que es horrible, yo odio ser enojona. Vale.
¿Sabían ustedes que el enojo es una energía tan fuerte que hace sentir tu cuerpo con tanta fortaleza que sirve muchísimo para poner límites? Cuando una persona está pasando, te puede lastimar, estás en una situación en la que ya te están teniendo hasta acá, el enojo te ayuda a poner límites y te da la fortaleza, te da la seguridad para plantearte en lo que tú quieres y decir no, hasta aquí. Y esa es una etiqueta que la mayoría le teme. Cuando le digo, el enojo es algo fantástico. Gracias al enojo es como tú puedes tomar decisiones muy fuertes como irte de un trabajo, como el ponerte a hacer dieta, como el cambiar tus hábitos, como por ejemplo, hay gente que se enoja de que se enferma y todo, y luego, va, ok, utiliza ese enojo, pero para ponerte firme y encaminar una rutina de esfuerzo hacia lo que necesitas. Y ese enojo los ayuda a levantarse, a ir al gimnasio, a tomar acción en cosas que si estuvieran muy alegres y les pareciera feliz, no lo harían. El problema es cuando utilizamos esta etiqueta en un contexto que no va. Por ejemplo, ¿cuándo es negativo el enojo? Cuando este enojo lastima a los seres queridos que tienes, cuando este enojo arruina una situación que no tiene que verse mermado porque tú estás enojado. Entonces, hay maneras de enojarse, hay maneras de ser feliz y estas etiquetas necesitas aprender a manejarlas para que no arruinen tu día a día. Porque, les digo, cualquier etiqueta es una herramienta. Entonces, si tú le tienes miedo a tu sombra, entonces la vas a rechazar y vas a sufrir cuando te toca utilizar esa etiqueta. Cuando realmente todas las etiquetas son funcionales, te van a ayudar y te pueden sumar sin que tú te sientas una mala persona por utilizarla. Porque imagínense que alguien llegue aquí y me dé una cachetada. No porque sea yo siempre, ay, es que yo soy linda persona, soy buena, me voy a poner a reír. Entonces es como, oye, Sandy, ¿por qué te enojas? Porque necesito enojarme para ponerle límites y decirle, no, no lo hagas. Y no por eso voy a ser una mala persona. No por ello voy a ser la persona más mala del mundo, no. Simplemente por eso les digo que no hay personas buenas ni malas. Hay personas que saben o no saben utilizar sus etiquetas, sus herramientas y que no saben en qué contexto utilizarlas bien y en qué momento le pueden sacar mucho más ventaja. Me dicen, ay, pero a ver, ¿cuál sería la ventaja de ser hipócrita? Muchas. ¿Ustedes creen que en la política no se utiliza eso? Hay que ser realistas. En la política utilizan muchas etiquetas que son necesarias para sobrevivir ante ciertos contextos. Entonces, cuando tú aceptas que en algún momento puede ser mm, hipócrita, que en algún momento puede ser, ¿qué será? Agresivo, que en algún momento puede ser, como, ¿cuál otra rechazan mucho? Em, por ejemplo, otra también que no les gusta a muchas personas que dicen, no, 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 envidioso, celoso. Cuando rechazan todo esto es porque al final no aceptan su yo entero. Lo ideal es que tú veas que todo eso te hace ser una persona maravillosa, un ser completo y que no rechaces ni tu luz ni tu sombra. Te sirve para muchas cosas. Entonces, lo ideal acá es que anotes todos los adjetivos calificativos que te han dicho desde pequeño, que te han hecho sentir tal vez mal, quién te lo dijo, cómo te lo dijo, para que empieces a quitarle esa emoción que está asociada a la etiqueta. Cuando tú dejas de quitarle la emoción asociada, vas a ser mucho más hábil para utilizar la etiqueta idónea, porque al final de cuentas, en este proceso que yo he hecho también como persona, y aprendí a hacer esto, me di cuenta que muchas de mis etiquetas no las usaba por miedo al que dirán, por miedo a volver a experimentar una emoción negativa que yo asocié a esa etiqueta, que de pronto dije, un momento, esa etiqueta es muy buena, solamente que me dolía porque una persona me la hizo sentir muy mal. Entonces, cuando empiezas a identificar que asociaste emociones a esa etiqueta y esas emociones ahora ya no son las mismas, te vas a volver la que domina, la que maneja esas etiquetas como si estuvieras en una partida de póker. Y dices, ¿qué carta me va a servir más? ¿Qué etiqueta me sirve más? ¿Me sirve la etiqueta de ser una mujer buena, una mujer dócil, una mujer linda? ¿O me sirve la mujer imponente, la mujer que entra, la mujer entrona, la mujer que no permite? ¿Qué etiqueta me conviene más? Y también como hombre, me conviene ser caballeroso, amable,
dadivoso, o ser un canijo que no permite más, o ser un hombre agresivo, o ser un hombre imponente. ¿Con qué etiqueta vas a ganar más emocionalmente a tu vida y a tus resultados? Bueno, yo espero que este módulo les sirva, que lo puedan disfrutar, que bajen su material para que puedan ver todo lo que les comentaba. No se pierdan también los químicos, que son buenísimos. Los que le echen un ojito se van a dar cuenta cómo esta asociación de químicos vamos a ver cómo confundimos las emociones. Así que ojo, de ahora en adelante pregúntense, ¿estoy triste, enojado? ¿Ok? ¿Cómo estoy? Y si tienen alguna duda, no duden en escribirme en mis redes sociales, en Instagram como Sandy Cisneros Oficial, aquí en YouTube o en Facebook como Sandy Cisneros. Nos vemos en el tercer módulo. Chao, chao.